Bienvenidos sean todos. El curso bíblico En busca de los tesoros del Antiguo Testamento les presenta el séptimo tema, la belleza literaria del Antiguo Testamento, presentada por la facilitadora Iria Migdalis Cedeño González. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otro encuentro del curso bíblico que ofrece la Fundación Sobicaín y la Sociedad San Pablo sobre el tema En busca de los tesoros del Antiguo Testamento. En esta oportunidad se presentará una de las riquezas literarias que se encuentran en la Sagrada Escritura, pero que a simple vista no la podemos percibir porque requiere de un conocimiento particular. Se trata de la riqueza en sabiduría que se genera del análisis científico que se realiza al texto bíblico. Esto se hace con el propósito de que el lector tenga un mayor acercamiento al mensaje original. Ese mensaje original recibido inicialmente por inspiración del Espíritu Santo a los primeros autores de la Sagrada Escritura. Estos escritos originales que fueron redactados inicialmente ya no existen, solo quedan copias de copias de copias. Y desde las copias se han realizado nuevos trabajos de depuración a través de los siglos, por lo que contamos con las Biblias que actualmente estamos estudiando. Para el trabajo del análisis del Antiguo Testamento, una de esas Biblias con las que trabajamos se llama la Biblia Hebrea Esturgartensia. Es una de las últimas Biblias que han pasado por el proceso de los métodos de análisis que se han hecho a través del tiempo, ¿verdad? Ese método de análisis crítico se conoce con el nombre de método crítico histórico, o mejor dicho, método histórico crítico. No es el único método que existe para analizar la Biblia. Existen muchos métodos, pero este método es uno de los métodos que la Iglesia Católica ha aprobado y que se precisa pues en la Constitución de Verbum del Concilio Vaticano II. Como les dije, existen otros métodos y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de esos métodos. Yo les voy a mostrar una imagen donde vamos a ver la disposición de esos métodos. Estos métodos exegéticos o de análisis, exégesis significa análisis. Estos métodos exegéticos los vamos después a ir profundizando un poco más. Vamos a empezar diciendo que un método es un camino para alcanzar un fin, y en el análisis o en la exégesis de un texto se requiere de disciplinas científicas que contribuyan con el proceso de ese análisis e interpretación crítica del texto bíblico estudiado. Estamos hablando en este momento del texto bíblico, pero ese método también se puede aplicar a otra literatura. Vamos a presentarles ese esquema para después entonces profundizar un poquito en qué consiste. Como les decía, esta es la presentación de los métodos que se utilizan para el análisis científico de la Biblia en este caso. Tenemos entonces que son 5 métodos. El método histórico crítico de la crítica textual, el método histórico crítico de la crítica literaria, el método histórico crítico de la crítica de géneros y formas, el método histórico crítico de la crítica de la tradición, y cerramos con el método histórico crítico de la redacción. O sea, es todo un proceso. Esos son los 5 pasos
de los que se utiliza el exégeta para hacer su trabajo de análisis e interpretación. Pero a esos 5 pasos de ese proceso metodológico lo acompaña el análisis semiótico estructural. Todas estas herramientas metodológicas ayudan al exégeta a acercarse al texto original, a ese texto inspirado del que hablamos anteriormente, y permiten pues la realización de la exégesis de los textos bíblicos. Tenemos en el caso de la crítica textual. Este método busca sobre todo trabajar con la transmisión oral. Después que tiene toda esa información de la tradición oral, entonces a través del tiempo llega la época de la producción y distribución de esa información trabajada que se recogió pues por la transmisión oral. Estamos hablando que esta época de la producción y distribución de Biblias se dio en la Edad Media. Y la crítica textual entonces busca el acercamiento a esa forma original de los textos bíblicos. Y como les dije, ese trabajo comienza con la edición de la Biblia hebraica Stuttgartensia. Luego tenemos la crítica literaria. La crítica literaria permite que en el texto mismo se descubra la prehistoria o historia de la formación del texto. Allí mismo, al tomar tu Biblia, ahí vas a poder sobre la marcha hacer esa crítica literaria. En el Antiguo Testamento se aplica especialmente en el Pentateuco y en los libros proféticos. El estudio de esto, del Pentateuco y de los profetas, permitió identificar diferentes estratos, como fueron los documentos, los fragmentos, las fuentes, tradiciones, entre otros elementos. Una de las tareas que tiene la crítica literaria es separar las unidades literarias. Por ejemplo, un capítulo puede ser una unidad literaria mayor, pero también una perícopa, que es una parte más pequeña de ese libro, también es considerada una unidad literaria. Pero esa unidad literaria también puede ser aún más pequeña, puede ser un subtema o una frase o un versículo. También se considera a esas pequeñas unidades literarias. Luego de la crítica literaria, también se trabaja con la crítica de géneros y formas. Los géneros son como moldes lingüísticos que orientan al lector a percibir el sentido del texto. En una obra literaria, como son los libros bíblicos, pueden usarse muchos géneros. Si el texto es breve, se expresa en el género oportuno, sea parábola, mito, ley u otro género literario. El próximo paso de ese proceso es la crítica de la tradición. La tradición en ese estudio significa entrega y transmisión. ¿Qué es eso? Para la tradición judía, la transmisión consiste en transmitir un patrimonio religioso a través de una serie de intermediarios. Aun cuando un escrito, a través de todo este proceso de análisis, ha alcanzado ya su forma definitiva, por ejemplo, ya tenemos una Biblia definitiva, la tradición sigue afectando ese texto, al menos en la comprensión popular. La crítica de la tradición identifica concepciones o representaciones de la realidad y de la fe. Continuamos con la crítica de la redacción. La crítica de la redacción, como ya lo dijimos inicialmente, es ese último paso que se da en el método histórico crítico y es el que legitima los pasos anteriores. Es un momento culminante del estudio bíblico, aun cuando no se puede afirmar que científicamente dio todo su fruto. La crítica de la redacción sigue las huellas del trabajo redaccional del autor en el texto mismo. Es importante que sepamos que hay unos 3 momentos de ese trabajo redaccional. Primero, tiene que ver con el sentido de una unidad en sí misma. Segundo, está comprometido con los marcos de esa unidad, o sea, el comienzo y el final de cada unidad literaria. Y de la unidad a la obra literaria. Esto es que sitúa la unidad estudiada
en el conjunto de la obra que pertenece. O sea, si estudias una unidad literaria, la crítica de la redacción la tiene que conectar con el texto completo. O sea, la conecta con el texto completo, esa unidad literaria. Es bien interesante el estudio de estos métodos, porque nos acercan más a ese conocimiento de nuestra Sagrada Escritura. Como le dije, el análisis semiótico estructural no forma parte de ese grupo del método histórico crítico, pero ayuda con el acercamiento al texto, como es la semiótica y la estructura que encontramos en los libros. Por ejemplo, la semiótica. La semiótica tiene que ver con el estudio de los signos. La Sagrada Escritura, y sobre todo en el Antiguo Testamento, es rica en signos, ¿verdad? En simbología. Y la estructura es esa disposición ordenada de los elementos de un texto. Esto ayuda a fijar con exactitud, pues, los límites de esa unidad literaria y los nexos de unión o sutura entre una unidad y la otra, dedicándose de lleno a la estructuración final o actual. Para finalizar, les digo que todos estos libros inspirados, ¿verdad? Pero Dios mismo es el autor de la Biblia. Él se ha revelado para transmitir su palabra desde la creación del mundo. Luego, en la encarnación del Verbo, como lo sabemos, en nuestro Señor Jesucristo, y ha continuado inspirando a la humanidad para que con el don de la sabiduría también se continúe extendiendo y profundizando el mensaje de fe contenido en los primeros escritos. Es de saber entonces que la Iglesia Católica, como les dije, la Constitución de Verbo, aprueba pues la aplicación de estos métodos exegéticos. Es una belleza realmente encontrar en el análisis científico del estudio del Antiguo Testamento esa belleza literaria que se encuentra, por ejemplo, en el libro de los Salmos. La invitación es a seguir profundizando en los estudios de la Biblia, lo cual permite con plena conciencia un mayor acercamiento a la intimidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por aceptar este curso bíblico y sigamos profundizando en este conocimiento que Dios nos ha develado.